El surrealismo fue una de las corrientes que integraron las vanguardias artísticas en el siglo XX. Esta vanguardia fue fundada en 1924 por Andrew Breton en París con la publicación de su libro Manifiesto Surrealista. Andrew estimaba la situación histórica de la posguerra y exigía un nuevo arte que indagara en lo más profundo del ser humano para comprender al hombre en su totalidad. El surrealismo como un movimiento literario y artístico busca trascender lo real a partir del impulso psíquico, del imaginario y lo irracional. Consiste en la expresión del subconsciente por medio de las artes como la literatura, la pintura, la escultura, la fotografía y el cine. Una de las pinturas más reconocidas del surrealismo fue La llave de campo en 1936 por René Magritte. Este arte nos interroga sobre la realidad y las posibilidades de la vida. Los films aplican los conceptos y las técnicas del movimiento, con un enfoque modernista de la teoría crítica y la producción cinematográfica. La cancha y el reverendo de 1928 de Germinck se consideró como la primera película que contaba con las corrientes del movimiento. Otra obra que cabe mencionar fue Un perro andaluz, de 1929, por Luis Buñuel y Salvador Dalí. Esta fue considerada como la obra maestra del cine surrealista. Y para concluir, este movimiento vanguardista trata sobre todo de lo surreal, de los sueños y las metáforas de esos sueños. En lo personal, este movimiento nos lleva a que sea menos entendible que otros movimientos, recalcando que es una vanguardia libre de expresión con un estilo propio de cada autor. Del libro Historia de Colombia y sus oligarquías, capítulo 11, la violencia. En este capítulo el autor nos relata lo que es uno de los periodos más horribles en la historia de Colombia. Un periodo en el que la gente se mataba, se asesinaba de formas horribles, con torturas horribles, como el llamado la corbata. Se mataban entre liberales y conservadores, se asesinaban por diferencias políticas, religiosas, de poder. Durante este periodo hubo mucho desplazamiento forzoso, ya que la gente necesitaba huir de donde los estaban buscando matar. Seguramente muchos de nuestros abuelos, de los abuelos de esta generación, pueden dar testimonio de eso. Con este desplazamiento forzoso tiene unas consecuencias y unas justificaciones económicas, según el autor. Nos dice él que este desplazamiento forzoso logró que creciera la producción industrial, porque al moverse gente del campo a las ciudades, crecía esta industria y podían tener salarios bajos, lo que generó también huelgas. Pero esas huelgas fueron apagadas y pues, en realidad no llevaron a nada. Uno de los momentos que disparó aún más la violencia en Colombia fue el asesinato de Gaitán, este líder liberal que tanto influyó en la gente. Después de su asesinato, el mismo pueblo liberal que estaba marchando en la marcha del silencio rompieron ese silencio y salieron a las calles a luchar por su líder asesinado. El personaje principal es el Silbón, un joven terco maleducado que mató a su propio padre. Los silbidos anuncian la presencia, así como dice la lógica, entre más lejos está más cerquita. Eso ocasiona la proximidad de llegar a la muerte. Tampoco hay que tenerle miedo a menos de que haya sido infiel, porque los mitos del siglo XIX dicen que fue creado para controlar la lealtad masculina. Algunos de los habitantes del llano dicen que lo han visto en el verano, sobre todo en los troncos de los árboles y cogiendo algo con la mano. Cuando tiene hambre, tiene que castigar a los mujeriegos, y cuando ve a borracho le encanta succionar el ombligo hasta tomarse todo lo que vivieron. Cuando los ven solos, los despedaza y le quita los huesos hasta dejarlos al lado de los rezagos de su padre. Dicen que los silbidos se parecen mucho a las notas musicales, así como el do, re, mi, fa, sol, la, si.
Una de las oportunidades de alejarse del silbón es con un ladrido de un perro, con un ají o con un látigo. También dicen que el silbón se la pasa por las casas o alrededor de las casas, estando sentado y contando los huesos. Como dicen por ahí, el silbón dicen que es un alma errante de un mujeriego que murió suave. Hola, buenas tardes. Yo voy a sustentar nuestra red. Como ven en pantalla, nuestra red consta de 3 inputs, un espacio genérico, 2 espacios integrados y 7 frames. El input 1 es capítulo 11, la violencia, del libro Historia de Colombia y sus oligarquías. El input 2 es Leyenda del Silbón y el input 3 es el surrealismo. Nuestro espacio genérico contiene los siguientes elementos, que son en qué año se dio, lugares en donde se da, acontecimientos y sucesos del movimiento. Contamos con 7 frames, siendo estos el frame 1 historia, conflicto, leyenda, asesinato, guerreros, arte y por último el séptimo, cine. Bueno, en esta instancia y como van a estar viendo en pantalla, están las relaciones vitales de nuestra red explicadas. Yo voy a tomar 2, que son la causa y efecto del input 1 y input 2. En este caso podemos tomar como la causa el input 1, que son conflictos religiosos, políticos, que llevan al efecto, que es la violencia. La otra relación vital que tenemos en nuestro espacio genérico es la analogía entre la historia de Colombia y sus oligarquías y la leyenda del Silbón. Lo relacionamos como analogía, ya que estos están representados como elementos de arte, elementos artísticos, y el input 3 relaciona los elementos del movimiento artístico, fotografía, cine, técnica, collage y estilo propio. Y esto es relacionado como analogía, ya que es forma de expresión artística. Tenemos también una relación vital en el espacio integrado y el input 3 de una relación vital de espacio, que en el espacio integrado se menciona Colombia como un lugar específico de un suceso y se relaciona con París, que es el lugar en el que surgió la vanguardia surrealista. Ya para terminar y como conclusión tenemos la inferencia y las expresiones metafóricas que construimos mediante ella. Nuestra inferencia es: los artistas del surrealismo apoyaron luchas revolucionarias como las dadas en la época de la violencia. Y las expresiones metafóricas que sacamos de ella son: los artistas son mecánicos que quieren que su motor revolucione. Los artistas del surrealismo son fundamentos en búsqueda de la paz. Y los realistas del surrealismo son guerreros de juguete que pelearon por su libertad. Gracias. Nuestro film minuto narra la historia de una adolescente solitaria y tranquila que entra en un profundo sueño surrealista. En el sueño se encuentra ella misma con una personalidad totalmente diferente, una personalidad violenta. Lo más curioso es que el personaje siente ese sueño tan real al visualizar cómo su otra personalidad la ataca y le quiere hacer daño mientras duerme. Al principio del film minuto se muestran unas obras surrealistas. Con esto buscamos es que el espectador entienda de entrada que nuestro corto quiere tratar temas como la violencia, la doble personalidad, el sufrimiento. Nuestro principal tema en el film fue la violencia, basándonos en el tema relacionando los 2 inputs seleccionados. Las imágenes y el blanco y negro en el sueño son utilizados como referentes de la vanguardia surrealista. Corto, ¿qué sensación te dejó? Pues como el reflejo inseguro del ser humano en sí mismo, ya que el personaje en su sueño se ve atacada por ella misma. ¿El corto lo puedes relacionar con alguna experiencia de tu vida o de alguien más? Bueno, de mi vida no lo podría relacionar porque el reflejo que vi y la sensación que me dio fue una inseguridad en sí misma de la persona. Pero digamos que sí puede verse reflejado es en la inseguridad y violencia que actualmente vivimos y que en muchas ocasiones cuando presenciamos hechos de violencia o escuchamos noticias de violencia, nuestros sueños se pueden ver reflejados en esos
eventos que nosotros vemos. Ok, muchísimas gracias.